historia para que no puedan dormir en el día de hoy es la del hombre lobo. En el Río de la Plata existe una superstición que asegura que el séptimo hijo de una serie de hijos varones nace con la maldición de convertirse en un lobizón. Muchas culturas consideran a la luna llena como la causante de dar este poder diabólico al hombre. Las historias cuentan que cuando el hombre sufre estos cambios y se transforma en un lobizón, es muy cuidadoso de que no lo lastimen, porque en caso de ser herido, dichos daños se pasarán al cuerpo del humano una vez que éste vuelva a la normalidad. Por eso se dice que la mejor manera de ahuyentarlos es con algo que presente filo, como un cuchillo, una botella rota, etc. Se dice que la única manera de librar a un hombre lobo de esta maldición es que su hermano primogénito, es decir, el mayor, lo apadrine. El séptimo hijo, el que se transforma en lobizón, es consciente de este mal que se cierne sobre él. Si el ser es un ser bueno, cuando ve que se acerca la hora de su transformación, intentará encerrarse o alejarse de sus seres queridos. En caso de no ser un buen hombre, él mismo se volverá muy peligroso, pues cuando está transformado no posee recuerdos de su vida humana. Pasaje al cementerio. Era un invierno de 1995, un día muy lluvioso. Yo pilotaba mi taxi. Al doblar por una calle muy oscura, pude ver entre penumbras la silueta de una mujer muy alta y delgada, vestida de blanco. Ella extendió su mano para detener mi vehículo. Por dentro me corrió un escalofrío. Algo en mi interior me dijo que no me detuviera. Pero este día muy lluvioso no había sido bueno, así que decidí detener el taxi. Entonces, aquella mujer misteriosa se subió en el vehículo, precisamente en el asiento de adelante. Fue entonces cuando nuevamente los escalofríos, junto con un miedo esta vez, tomaron mi ser. Al mirar su rostro, era muy blanco. No era el color de un ser vivo normal. Parecía el color de una persona muerta. Alguien que venía del más allá. Entonces le pregunté su destino y ella respondió: mi destino es el reino de los muertos. Llévame al cementerio, por favor. El miedo me abrazó muy fuerte nuevamente.
No me queda otra que conducir al cementerio. Debo ir despacio, no puedo ir rápido, porque la lluvia es muy fuerte y las calles son muy oscuras. Cada tanto un relámpago alumbra todo como si fuera de día. Estoy congelado, paralizado enfrente a mi volante. Tras un rato conduciendo, por fin llegamos al destino. Al frenar el vehículo, la mujer misteriosa me dice: aquí vivo yo. Yo deseando por dentro que de una vez por todas ya se bajara, decido pasarle el importe de lo que le había salido la trayectoria hacia ese lugar. Fue entonces cuando ella comenzó a buscar su dinero en su bolso, pero tras un rato revolviendo, no hallaba nada. Lo único que salía de esa cartera era olor a tierra mojada. Al ver yo y comprender que ella no tenía dinero, tomé su mano y le dije: no te preocupes. Su mano al instante congeló la mía. Mi piel se puso de gallina. Fue entonces cuando de una vez por todas se bajó del auto, se dirigió al enorme portón del cementerio y al llegar a él lo traspasó. Rápidamente encendí el vehículo y me fui al instante. Yo nunca había creído en la historia de los muertos que se aparecen, hasta ese día. Cuando yo era muy pequeño, con mi padre, siempre pasábamos por un lugar muy oscuro, una carretera llena de árboles, donde nosotros siempre intentábamos pasar antes del anochecer, ya que cuando caía la noche era prácticamente imposible ver el camino. Recuerdo siempre que en una parte del camino, en un lugar muy alto, se podía ver una especie de castillo tenebroso. Mi padre siempre contaba que ese castillo era del magnate maldito. Supuestamente este magnate había sido un doctor que había adquirido su fortuna trozando a sus pacientes y vendiendo sus órganos, pero de eso nadie estaba seguro, simplemente solo se decía. Viví cerca de ese lugar hasta los 10 años, luego nos mudamos hacia las afueras, ya que el sueño de mi padre era criar animales y estar apartado y vivir una vida muy tranquila. Pero a mí, en cambio, siempre me gustó mi lugar de origen, así que cuando cumplí 30 años decidí volver al lugar donde yo me había criado. Fue entonces cuando una noche muy lluviosa yo venía conduciendo mi auto. Sin darme cuenta del tiempo, comenzó a caer la noche y yo debía atravesar ese lugar que cuando era pequeño me daba tanto miedo. Conforme iba pasando el tiempo y yo me acercaba a ese lugar, también iba cayendo la noche. Prácticamente ya no se veía nada. Cuando iba a entrar en ese recorrido, solo me dejaba ver las luces de los relámpagos, que sonaban muy fuerte y hacían
que la carretera se viera como si fuera de día, pero solo era un instante, era un parpadeo de ese relámpago hasta que todo quedaba oscuro nuevamente. Debía conducirme muy lentamente con mi auto. Solo las luces del vehículo alumbraban apenas 1 metro. Por lo tanto, la velocidad del vehículo era mínima. Mi temor de que el auto fuera a fallar era inmenso. Cuando comienza a verse el castillo, ocurre lo que yo menos quería. El auto deja de funcionar. En ese momento, los vientos aumentan y la lluvia se vuelve más tenaz. La oscuridad no me dejaba ver nada, ya que las luces del auto también se habían apagado. Me encontraba en la nada, sin poder ver, prácticamente como si estuviera ciego. En ese momento me acuerdo que tengo una linterna en el maletero del auto. Me dirijo hacia él, tomo la linterna, intento encenderla, pero la misma no enciende. Asustado, golpeo la linterna y la misma funciona. Es un alivio. Me encontraba en medio de la nada, bajo una lluvia que cegaba mis ojos, más allá de la inmensa oscuridad que había. Tenía dos opciones: quedarme ahí en el auto a pasar toda la noche o dirigirme hacia el castillo del doctor maldito. Cuando yo era pequeño y mi padre me contaba la historia de ese castillo, nunca afirmó que fuera real. Siempre decía que eran cosas que se decían. En ese momento, yo siendo más grande, ya no tenía tanto temor, y mi cabeza pensó que solo podía ser simplemente una historia. Así que decidí dirigirme lentamente, alumbrando con mi linterna, hacia el castillo. Cuando quedé de frente al castillo, había un portón inmenso, gigante, como de 3 metros. Era un castillo que mostraba que era de alguien que poseía mucho dinero, pero que también se encontraba abandonado. El portón estaba abierto, así que opté por entrar. Desde abajo yo miraba. Prácticamente parecía una montaña y el castillo se encontraba allá arriba. Todavía tenía un gran trecho para seguir avanzando. Comienzo a caminar cuando una persona se me aparece y me dice que soy bienvenido. Se presenta y él es el mayordomo de la casa. Yo no sabía qué pensar. ¿Cómo podía él saber que yo estaba ahí? A todo esto él me dice: lo estábamos esperando. Algo que hizo que mi cuerpo se estremeciera. Cuando entro al castillo, es un lugar todo en penumbras, donde parecía que amaban las tinieblas. El mayordomo me conduce hacia un living inmenso. Me dice que tome asiento, que el dueño de la casa pronto estará conmigo, hasta que de las escaleras comienza a descender un anciano. Se sienta conmigo a la mesa y me dice que es una suerte que esté ahí, una suerte para mí, y se ríe. El anciano le dice al mayordomo que sirva algo para beber. Luego de servirme en el vaso, algo en mi interior me dice que no debo beber, de lo cual parece que el doctor se da cuenta. Y me dice: ¿acaso no ha de beber? ¿No se siente cómodo que lo estemos recibiendo en este día tan lluvioso y de tormenta?
Sus palabras me hacen sentir incómodo, así que respondo no, para nada. Tras unos minutos de haber ingerido ese líquido, todo comienza a dar vuelta. Me siento mareado, veo las cosas dobles, a lo cual digo, ¿qué me hicieron? ¿Qué me han dado? Y los recuerdos de mi niñez, de lo que decía mi padre, vienen a mi mente. Un gran miedo me toma. Siento que he cometido el peor error de mi vida. El anciano doctor dice, ya es demasiado tarde, mi amigo. Ya no podrás volver atrás. He amasado mi fortuna gracias a personas como tú que he utilizado para comercializar. Mi desesperación aumenta cada vez más. Sus palabras parecen volverme loco. Comienzan a bajarme por unas escaleras hacia un sótano muy oscuro entre penumbras. Logro diferenciar que hay muchos esqueletos humanos. Es evidente que mi fin ha llegado.